Hola, bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy un día que, bueno, pues ha sido ese día del año que ocurre todos los años, ineludiblemente. Desde 1955, cuando se estableció la Copa de Europa, hoy conocida como Champions League, hace rato conocida como Champions League, pero desde 1955 hasta nuestros días, siempre hay una fecha en el año en que el Atlético de Madrid, para todos los efectos, sabe que no va a ganar la Champions, que no va a ser campeón de Europa. Muchas veces esto lo sabe desde el 1 de enero. Esa es su fecha en la que ya de antemano sabe que no va a ganar la Champions. A veces esa fecha llega un poquito después, en febrero, en marzo, pocas veces en abril, algunas veces hasta mayo, como ha sido en 2026, pero ese día siempre llega y ha sido hoy. En el Arsenal lo mismo, la única gran diferencia es que ese día no ha llegado y ya solamente hay una fecha en la que pueda llegar. De lo contrario, 2026 se transformará en la historia del Arsenal como el primer año en el que no le llegó la noticia o no le cayó el 20 de este año no vamos a ganar la Champions. Este podría ser el primer año en el que, pongámoslo así, el Arsenal no fracase en su idea de reinar en el continente europeo, o puede ser que sea un año más. Eso solamente lo separa 90 o quizás 120 minutos ante un rival por designar. Lo cierto es que hoy se enfrentaban dos equipos similares, dos equipos que no han ganado nunca la Champions League, dos equipos con la sensación generalizada de que no deberían estar ahí, que no debieron llegar tan lejos, de manera, creo yo, que injusta en el caso del Arsenal, porque no deberíamos quedarnos solamente con la imagen que nos ha dejado en los últimos meses, que claro, es inevitable porque es la más fresca y además porque es un patrón que se ha repetido de hace muchos años, ¿no? Un Arsenal que se cae y se ha ganado esa etiqueta en la que uno ya solamente se concentre en lo que ha dejado de hacer en estos últimos meses y no en todo lo que sí hizo, e hizo muy bien en el inicio de temporada, desde agosto hasta diciembre. Y premio a ello, más allá de que pues, después de diciembre tuvo que ganar sus eliminatorias, le ganó al Bayer Leverkusen, le ganó a un equipo como el Sporting Club de Portugal y le ganó a otro como el Atlético de Madrid. Ningún equipo es un gigante de Europa, ¿verdad? No tiene una sola Copa de Europa, ni el Leverkusen, ni el Sporting Club de Portugal, ni tampoco el Atlético de Madrid. Ese fue el camino del Arsenal hasta la final y se lo ganó teniendo una gran primera etapa, una tremenda primera etapa en la que ganó los 8 partidos, los 7 primeros por más de un gol, el octavo contra el Kiryat Almaty, el peor de los 36, lo ganó solamente por un gol, y eso porque le metieron el 3-2 en el último segundo. Si no, podríamos decir que ganó todos sus partidos por diferencia de más de un gol, pero bueno, queda en anécdota, solamente es para reflejar lo bien que lo venía haciendo el Arsenal hasta que ha llegado esta segunda etapa del torneo donde se las ha arreglado, claro, ante rivales menores, unos más menores que otros, pero rivales menores que le han permitido llegar hasta la final de la Champions League, pero insisto, se lo ganó, por algo fue líder y no siempre la condición de líder te protege de cara a los rivales que vas a enfrentar, también necesitas una dosis de suerte y el Arsenal en este nuevo formato de la Champions League ha tenido ambas, el mérito de quedar primero y la suerte de que en ese sorteo en el que te toca uno de dos, siempre le ha tocado el más adecuado de los dos posibles rivales. Y ahí está entonces el Arsenal en la final. Pero ciertamente sí, son dos equipos, decía, que no generan muchas simpatías. En el caso del Atlético de Madrid, sí que comparto la sensación de que me hubiera incomodado verlo en la final de la Champions, porque me gustan las sorpresas, me gustan los resultados inesperados, son parte del fútbol. Obviamente lo del Leicester City me encantó, como a todos, o como a casi todos,
en 2016. No creo que a los aficionados del Arsenal o del Tottenham les haya encantado, pero en general fue un gran relato. Pero era un equipo que tú veías todas las semanas merecer algo desproporcionado, algo que jamás nadie pudo pensar, que un equipo como el Leicester City en un año como 2016 ya de fútbol súper moderno pudiera ganar la Premier League. Pero hay otros relatos que también son bonitos, pero que se recuerdan con menos cariño. Grecia siendo campeona de Europa en 2004. ¿Por qué? Por la manera en la que jugaba y porque pareció muy fácil, ¿no? Dentro de la proeza que fue ganar la Euro siendo Grecia, te deja la sensación de, es que está bien, pero necesitas más, necesitas algún jugador memorable como tenía el Leicester City, ¿no? Con N'Golo Kanté, con Jamie Vardy, con Riyad Mahrez, etc. Es que Grecia no tenía nada de eso, ¿no? Y no quiero decir que el Atlético de Madrid no lo tenga, sí que tiene a su Griezmann, a su Julián Álvarez, etc. Pero en general, ver un equipo como aquella Grecia de 2004, por mencionar el primer nombre que me viene a la cabeza, ¿no? Las dos grandes sorpresas en la historia del fútbol, creo que fue más allá de otros, en otros grandes momentos de equipos ganando ligas de manera inesperada. Si hablamos de eventos que tienen atención mundial, pues seguro, la Euro de 2004 y la Premier League de 2016 creo que son los casos más icónicos. A lo que voy con todo esto es que el Atlético de Madrid, sin ser un equipo pequeñito como el Leicester City y sin ser un equipo limitado como Grecia, sí que deja la sensación de que meterse a la final, más que una sorpresa, habría sido un error en el sistema. ¿Por qué un equipo así, con tantos problemas, no de esta temporada, sino involucionando cada año, siendo lo mismo pero un poquito peor, cómo se va a meter a la final de la Champions League, ¿no? Debe haber un mínimo de mérito para meterse a la final de la Champions, aunque llegues a la final y luego la pierdas 5-0 como el Inter de Milán, ¿no? Era un equipo que entendías por qué se había metido a la final de la Champions. Y del Atlético de Madrid, más allá de su eliminatoria contra el Barcelona, que ya desmenucé, y que quede claro para los que no se acuerden o quienes no me hayan escuchado, fue mejor que el Barcelona. No es mejor equipo que el Barcelona, claramente está a 30 puntos del Barça en la liga, pero a 4 partidos directos demostró que es mejor que el Barça, que es un equipo que puede ser más competitivo que el Barça y eso es lo que realmente le juega en contra a la hora de analizar su rendimiento ante otros equipos. ¿Por qué contra el Barcelona? Demostró ser competitivo, no fue un accidente, ahí está, cuando las cosas están a favor, cuando tienes un rival al que conoces muy bien, cuando el rival comete errores que le dejan con un hombre menos en la cancha, o no, porque también en partido de ida en la Copa del Rey, el Atlético de Madrid demostró que puede arrasar a un Barcelona con bajas, un Barcelona que se entregó muy fácil, pero de todas formas, el Atlético de Madrid demostró en ese partido de ida que puede oler la sangre y alcanzar cotas de fútbol muy, muy, muy altas. Entonces, eso es lo que le juega en contra al Atlético de Madrid a la hora de decir, mira, si viéramos este Atlético de Madrid de manera más continua, nadie tendría dudas que merece estar en una final de Champions League. Pero como ha sido una excepción, y además una excepción que enoja, porque te comprueba, mira, este equipo es como, un poquito como lo del Real Madrid, ¿no? Enoja más, me imagino, a los madridistas, verlos, o deberían, no sé cómo reaccionen, son cabecitas que no puedo entender, pero su partido o sus partidos en contra del Bayern Múnich, más que alegrar, enorgullecer, pues debería enojar. Si este equipo puede jugar así, ¿por qué no lo hace más seguido? Pues con el Atlético de Madrid también. Sabemos que tiene un potencial alto, y no solamente el potencial, sino que ha llegado a jugar a un nivel alto, digno de llegar a una final de la Champions League, pero han sido momentos insuficientes en la temporada. Por eso, haber alcanzado la final de la Champions habría sido un glitch en el sistema. Algo habría estado mal como para justificar cómo es que un equipo así se metió a la final de la Champions, ¿no? Un bug que sería incómodo y que nos quitaría la certeza de, mira, es la final de la Champions y hay dos equipos que se lo ganaron a pulso. En el caso del Atlético de Madrid,
siento que entorpecería esa sensación de que hay una gran final, ¿no? Habría un finalista más o menos accidental, circunstancial y con mucha cola que le pisen, ¿no? A diferencia del Arsenal, que sí tiene su cola bastante prolongada, pero insisto yo que mucho mérito del Arsenal, sobre todo en la primera vuelta. Es verdad que este partido reunía a muy pocos aficionados del Arsenal o del Atlético de Madrid, o del Cholo Simeone, o de Mikel Arteta. Más bien son dos equipos muy antipáticos en general, eso es lo que yo percibo. Hay muchas ganas de que el Arsenal fracase, mucha gente haciendo cola para burlarse del Arsenal. Me cuesta trabajo entenderlo del todo, sí entiendo, y lo he hablado en otros momentos, pero sí entiendo el asunto de reírse del dolor ajeno, que es parte de la salsa, ¿no? de este juego, ver a un equipo y caer siempre, tropezar con la misma piedra y la misma narrativa, pero veo demasiadas ganas, he visto demasiadas ganas de que el Arsenal fracase, ¿no? Entre los neutrales, o los que deberían ser neutrales porque no son aficionados del Tottenham Hotspur, ¿no? En cuanto al anticholismo, pues eso está claro. La gente está cansada del Cholo Simeone en general. No la gente del Atlético de Madrid, donde sigue siendo una minoría aquella que está cansada del Cholo. Pero afuera del Atlético de Madrid, todos los que no le van al Atlético de Madrid, pues en general es gente que está cansada del Cholo, o que estamos, quizás deba incluirme, cansados del Cholo Simeone y de perder siempre de la misma manera, tarde o temprano, caer siempre ante los mismos vicios, y además no son vicios románticos, ¿no? ni mucho menos. Eso es lo que, lejos de matizar, agrava todavía el anticholismo. Entonces, hoy se enfrentaban dos equipos en los que la mayoría de los aficionados veían el partido, sabiendo de antemano que no iba a ser un gran partido, como no fue el de ida, no había grandes expectativas, ni mucho menos. El partido fue lo que fue, muy malito. En los primeros minutos del segundo tiempo se abrió un poco, pero nada más, no acabó de romper nunca. Y la gente que lo vio, más allá de pues, porque nos gusta el fútbol y porque no había certeza de quién iba a ganar, y está el morbo ese que nos mueve a ver un partido. ¿Quién va a ganar? Eso es lo primero, ¿no? Y aquí no estaba nada claro, y por eso lo veíamos. Pero hay mucha gente que ve los partidos del Atlético de Madrid, sobre todo cuando son tan importantes, para que pierda el Cholo, o esperando que pierda el Cholo, y hay otros tantos que estaban esperando que perdiera el Arsenal. Y la gran mayoría esperaban las dos cosas, pero solamente podían escoger una, ¿no? Tenían que escoger uno de los dos venenos. O regodearse de una eliminación del Arsenal en la Champions League y de quedarse otra vez a la orilla, o la sensación de que otra vez, mira, el Cholo, yo tenía razón, ¿no? Porque al final es lo que nos mueve. En general, todos los detractores del Cholo no quieren que el Cholo gane, sobre todo para que el Cholo no les quite la razón. Entonces, ciertamente se enfrentaron dos equipos muy antipáticos en este partido semifinal, y la idea de que el Arsenal y el Atlético de Madrid no son necesariamente dos de los mejores equipos de Europa como para llegar a la final de la Champions League. El rival para el Atlético de Madrid era un rival ideal. ¿Por qué? Pues porque su presente es el que venía siendo, más allá de que el empate del Manchester City combinado con la victoria del Arsenal en contra del Fulham lo devuelve a un primer puesto que parecía perdido. Eso fue un empujón anímico para el Arsenal, pero provocado por un descalabro del Manchester City. Es verdad que el Arsenal tuvo que ganar al Fulham, y por cierto jugó un muy buen primer tiempo en el que recobró sensaciones perdidas desde hace muchas semanas, pero la realidad es que el Arsenal llegaba en general a esta eliminatoria, ya no solamente al partido de vuelta, sino a esta eliminatoria, como un equipo en caída libre, como un equipo al que no lo respaldaba ni su presente ni su pasado, que es prácticamente idéntico al del Atlético de Madrid. Son muy parecidos en este sentido, cargan con los mismos fantasmas, con los mismos traumas, y encima de todo, del presente que no era el idóneo para el Arsenal, ni mucho menos, el pasado
que no condicionaba al Atlético de Madrid porque se enfrentaba a un equipo exactamente con las mismas condicionantes. Ahí por lo menos estaban empatados de inicio, pero sobre todo por el descanso que ha tenido el Atlético de Madrid y que no ha tenido el Arsenal. Esa era la gran ventaja del Atlético, el saberse que desde hace 3 meses, y no estoy exagerando, hace 3 meses, cuando derrotaron 5-0 al Betis en la Copa del Rey, hicieron un partidazo, y luego el fin de semana contra el mismo Betis, 72 horas después, sacaron a suplentes, perdieron 1-0 y dieron todas las señales de que ya no iban a disputar la liga. Y quienes creían que había sido un accidente, un error de cálculo en las rotaciones, luego contra el Rayo Vallecano, a la siguiente jornada perdieron 3-0 y se descolgaron del todo de competir por el primer puesto porque ya el Barcelona y el propio Real Madrid en esa época estaban a una distancia inalcanzable. Eso ocurrió a inicios de febrero. Estamos a inicios de mayo. Pasaron literalmente 3 meses desde que el Atlético de Madrid se ha enfocado en ganar la Copa del Rey y llegar lo más lejos posible en la Champions. Esa ha sido la estrategia del Cholo Simeone y le alcanzó para lo que le alcanzó, que fríamente analizado no está mal, una semifinal de Champions League, una final de Copa del Rey, para los estándares históricos del Atlético de Madrid. Cuando repasemos en la historia y no podamos entrar en detalles y las estadísticas se pierdan en lo que ocurrió en el 23, en el 24, 25, 26, 2027, 2028, 2029, 2030, etc. 2026 pues va a quedar como un año dentro del panorama histórico del Atlético de Madrid. Bueno, semifinales de Champions League, finalista de Copa del Rey. La realidad de quienes lo hemos vivido, mientras lo recordemos, es que para nada fue un buen año para el Atlético de Madrid, sobre todo porque tenía eso a favor, porque ellos decidieron, primero, bueno, no decidieron, a partir de un muy mal desempeño en la liga que los marginó desde febrero. Una cosa es perder la liga como el Real Madrid en abril, casi mayo, ¿no? El Atlético, que está fatal, pero bueno, pues abril, casi mayo. Perderle en febrero, eso ya es otro boleto. Pero eso le permitió al Atlético de Madrid rotar futbolistas, descansarlos, administrar sus minutos, a diferencia de un Arsenal que ha sido todo lo contrario. También por responsabilidad propia, el Arsenal ha tenido malos partidos, lejos de cerrar la Premier League, que tenía una distancia tan amplia como tenía el Barça sobre el Atlético de Madrid. Aquí ocurrió todo lo contrario. El Arsenal tropezó y llegó a un punto en el que no pudo hacer rotaciones. Y trató de llegar lo más lejos en la Carabao Cup y se quedó en la final. La pierde también en la FA Cup en ya una ronda avanzada y se queda sin nada, ¿no? Pierde contra el Southampton. Bueno, sin nada de las... todavía no, pero parece que se va a quedar sin nada, ¿no? Pierde contra el Southampton de segunda división en la FA Cup, pierde la final de la Carabao Cup y eventualmente pierde el primer lugar de la Premier League. Aunque sea empatado con el City, aunque sea por diferencia de goles, hubo un momento en el que el Arsenal estaba en segundo lugar, que iba camino a un cuarto subcampeonato consecutivo de la Premier League y donde todo parecía, no lo estoy descartando todavía, ya hablaré de eso, pero que otra vez iba a ser subcampeón de la Premier League como ocurrió en 2023, en 2024 y en 2025. Entonces, el Arsenal viene súper cansado, con una carga de partidos y de desgaste emocional y anímico al que no se ha sometido el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está relajado cada fin de semana, cancherea, rota y eso en el papel debería haber equilibrado las distancias, que ciertamente hay distancias en cuanto a la calidad del plantel que tiene el Arsenal y la que tiene el Atlético de Madrid. La inversión de Atlético de Madrid es alta, la del Arsenal es mucho más alta. Desde ese punto de vista es normal que el Arsenal le haya ganado al Atlético de Madrid. Lo que no está bien y donde hay que señalar al Atlético de Madrid es que tenía a su favor llegar con la administración de minutos mucho más óptima, con un desgaste mucho mejor que el de un
Arsenal que llega a este partido con una carga de minutos mucho mayor y que aún así no se nota en la cancha. No se nota que por lo menos en los últimos minutos el Atlético de Madrid tenía ese fondo físico que le faltaba al Arsenal. No se notó nunca, ¿no? Ni desde la dimensión táctica, Simeone demostró ser más que Arteta, ni desde la dimensión técnica los jugadores del Atlético pudieron superar a los del Arsenal, que ahí sí, no hay nada que hacer, es verdad, técnicamente son mejores los del otro equipo, pero ese desequilibrio a nivel técnico lo podrías haber compensado, o debiste haberlo compensado a nivel táctico, no lo hiciste, a nivel anímico no lo hiciste, y sobre todo a nivel físico, y tampoco lo hizo el Atlético de Madrid. Un Atlético que ha estado mucho mejor. Y ese es el punto, ¿no? En esta temporada y en temporadas anteriores. En esta temporada, como ya dije, es un equipo que hizo una gran semifinal de ida en contra del Barcelona en Copa del Rey, que tras perder la ventaja con la que llegó a la semifinal de vuelta o a los cuartos de final, lo digo bien, semifinal de Copa del Rey, partido de ida, muy bien el Atlético de Madrid, cuartos de final de vuelta, tras perder la ventaja que había sacado en la ida en la Champions League, el Atlético de Madrid, con el agua al cuello, lo vuelve a hacer muy bien y gana de manera meritoria su pase a semifinales. Pero han sido momentos clave, específicos, contra un rival, en este caso el Barcelona, que no se han repetido en otros escenarios. Pero yo ayer, cuando analizaba este partido, entendiendo que estaba menos parejo de lo que se perfilaba al inicio, con un Arsenal en caída libre y un Atlético de Madrid muy inconsistente, después de ver lo que pasó en la ida, tras lo acontecido el fin de semana, incluida la inyección anímica que recibe el Arsenal el lunes tras la no victoria del Manchester City en la Premier League, eso me hizo enfocar el análisis de este partido con un cierto favoritismo, no muy amplio, para el Arsenal. Yo creí que iban a empatar y que el Arsenal lo iba a ganar o en penales o en tiempo extra o al final por un gol, como acabó haciéndolo, pero más allá del resultado, pensaba que iba a dar mucha más guerra el Atlético de Madrid, porque lo he visto, y así como argumentaba previo a los cuartos de final contra el Barça, que yo había visto al Cholo Simeone vencer al Barça y competirle y ganarle bien en 2014 y en 2016, que había pasado mucho tiempo, pero que lo había visto, yo también he visto a versiones del Atlético de Madrid plantarse en Anfield ante la mejor versión de Liverpool 2020, ese Liverpool que iba a ganar la Champions, no, que venía de ganar la Champions y que iba a ganar la Premier League, ese Liverpool sensacional, el mejor Liverpool de Klopp, ese Liverpool cayó ante el Atlético de Madrid en Anfield, con 2 goles de Llorente en su primera temporada con el Atlético, improvisado como centro delantero, con muchísima suerte, con goles en tiempo de compensación, como sea. El Liverpool falló lo que no está escrito, pero el Atlético de Madrid tuvo, luego la suerte y demás también te tiene que ayudar, pero lo primero es ponerle los huevos, ponerle el orden defensivo y ponerle también esa cuota de ataque y de ambición que tuvo el Atlético de Madrid en aquella victoria en contra del Liverpool. Pero antes también vi al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, ganarle al Chelsea de Mourinho en 2016. El Chelsea que sería campeón en 2014, perdón, claro. En 2014, entonces ya estamos hablando hace mucho tiempo, pero este Atlético de Madrid, así como lo vi en tiempos ya no tan lejanos, justo en la pandemia, antes de que empezaran a cerrar los estadios, vi a ese Atlético de Madrid competir muy bien en Anfield y ganar. Antes había visto al Atlético de Madrid de Simeone ganar y ganarle muy bien al Chelsea de José Mourinho en 2014. Ese Chelsea que al año siguiente iba a ganar la Premier League. No era un Chelsea decadente, era un Chelsea en construcción y muy poderoso, en el que en Stamford Bridge siempre, ¿no? Las mejores versiones de José Mourinho no perdía nunca en Stamford Bridge y perdió en contra del Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Entonces, con esos recuerdos,
lejanos, así como pensé, mira, contra el Barça no hay muchos argumentos en el presente, pero sí que hay en el pasado. Contra el Arsenal había en el presente, los que ya establecí, y también en el pasado, no por duelos directos contra el Arsenal, sino porque le va a temblar la mano al Cholo Simeone en el campo del Arsenal cuando no le tembló en campo de Liverpool o en campo del Chelsea, que son mucho más intimidantes a nivel europeo por lo menos. Y resulta que no, ni por esas, ni siquiera la memoria ayudó en este caso al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, para morir o perder de otra manera. No los acuso de haber perdido, sí los acuso de haber perdido como perdieron. Hay una declaración del Cholo Simeone de la semana pasada, decía, le preguntaban, ¿no? Pues es que obviamente a todo el mundo le tenían que preguntar cuál era su opinión del partido entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. Yo rápidamente dije, sin dimensionar lo que estaba sintiendo en ese momento, presa de mi euforia, pero consciente de que tenía sentido, de que no tenía por qué tener miedo de decirlo, el mejor partido que vi en mi vida. Y lo sostengo porque no he visto una semana después un mejor partido, ¿no? No se ha jugado un mejor partido que aquel en una semana, y porque en realidad pienso, como ya le dediqué de manera seguramente muy eufórica el último capítulo de Me Quiero Volver Chango, pues a un partido que desmenucé, desgrané y que me pareció sensacional, más allá de, evidentemente, que hubo errores, y le resumo a los que no lo hayan escuchado, en que mi postura respecto a ese juego es que sí, obviamente hubo errores, pero más que errores, hubo mucho virtuosismo. Fueron duelos en los que, como siempre, hay un ganador y un vencido, y donde el vencido no necesariamente cometió errores graves, sino que el vencedor le pasó por encima, y ocurrió hasta 9 veces, y otras tantas, 5 o 6 que debieron acabar en gol y que no acabaron en gol. Pero que Dayot Upamecano, por ejemplo, hizo un juegazo a pesar de recibir 5 goles. Así de extraordinario fue ese partido, más allá de algún error puntual que evidentemente tienen que ocurrir. Pero siempre los goles, en la mayoría, si no es que en los 9 casos, estuvieron mucho más cargados de una virtud de quien los anotó que de un error de aquellos que lo recibió, de aquellos que lo recibieron. Obviamente siempre hay un factor, 99% uno, 1% otro, 50-50, cada quien puede asignar, desgranando cada gol, cuánto tiene de culpa un equipo y cuánto tiene de mérito el otro. Bueno, esa era mi opinión, pero no importa. La que quería establecer era la de Simeone, porque le preguntaron a todos y Mikel Arteta respondió como yo: es el mejor partido que he visto en mi vida. Entonces, cuando escucho a Mikel Arteta, digo, mira, a pesar de que su postura ha ido cambiando, es un tipo que sabe reconocer que lo obvio, que es un partido en estos momentos, jugado a ese nivel de intensidad. Es que se habrán jugado muchos otros grandes partidos en la historia del fútbol, pero no con tanta intensidad, ¿no? Eso es lo que elevó el grado de dificultad. La presión, la manera de correr, de intentar recuperar el balón del equipo contrario. No es que se enfrentaran a ataques superactivos a defensas hiperpasivas. No, eran dos equipos que defendían, atacaban, defendían a un ritmo impresionante, que en otras épocas de la historia seguramente hubo partidos muy bonitos, pero obviamente en la evolución del juego es imposible, lo descarto de antemano, que se hayan jugado al nivel de intensidad con el que se jugó el Bayern Múnich en su visita al Paris Saint-Germain la semana pasada. Entonces, hubo gente como José Mourinho que, ya sea, el problema de José Mourinho es que es un tipo al que le gusta tanto llamar la atención que no sabe si tomártelo en serio o no, porque su prioridad es llamar la atención. Él decía que a él no le gustaba ese tipo de resultados, porque era más de hockey que de fútbol. Yo de hockey no entiendo, no sé si así son los partidos de hockey o no, pero lo que sí es que José Mourinho dejó de entender de fútbol, no lo descarto por los resultados que ha obtenido en la última década, o obviamente entendió en su momento, pero el fútbol ha cambiado, ha evolucionado, y él sigue pensando que el fútbol no debe ser así, y cuando ve partidos como este, pues se da cuenta que
que su fútbol, bueno, por si no ha tenido demasiadas pruebas de ello, está caduco, ha sido superado. Hay otras formas de entenderlo y lo que él pensaba que no servía, sirve, ¿no? Y puede no solamente generar atracción en el televidente, sino ser rentable. Entonces, puede ser un poquito de llamar la atención, que siempre ha sido algo que le ha importado, un poquito de no entender lo que está pasando, que no lo descarto, y otro tanto de envidia, ¿no? De decir, de coraje, combinado con envidia de Dios, este no es el fútbol que yo construí, no es el legado que yo quería para el fútbol y me están demostrando que se pueden hacer las cosas distintas. Y eso pues obviamente le genera inquietud e inconformidad. Pero bueno, eso fue José Mourinho. Mikel Arteta, como les digo, coincide conmigo, fue el mejor partido que vio en su vida. Y el Cholo Simeone contestó. Cuando un partido termina 5-4, todos dicen, ¡qué gran partido! Yo como entrenador digo, nos marcaron 5 goles. No estaría muy contento, pero entiendo que los que estaban frente al televisor disfrutaron la noche. Desgloso 2 cosas de esta declaración. Una, los que estaban frente al televisor, es decir, él no lo vio. Y 2, y lo que primero me llamó la atención es que dice, yo como entrenador comento, o me digo a mí mismo, nos marcaron 5 goles. ¿Por qué asume el rol del equipo al que le metieron 5 goles? Puedo haber dicho, nos metieron 4 goles, ¿no? El partido no acabó 5-5, el partido acabó 5-4, pero ya a nivel inconsciente, ya está en el papel del derrotado. O sea, ya se siente perdedor de antemano. Parece exageración, pero en realidad creo que habla mucho de cómo funciona la cabeza del Cholo Simeone, ¿no? Ya pararse inconscientemente en el equipo que recibió 5 goles y, ¿por qué no, en aquel que recibió 4, pero metió 5? Creo que eso, sin querer, lo dice todo sobre su idea de juego y sobre sus fracasos acumulados también. Porque, como les decía, y lo dije en un podcast dedicado enteramente a la situación del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid tras perder la final de la Copa del Rey. Pero, en resumen, de 2016 a 2021, que quede claro, de 2013, mejor, a 2021, fue un gran técnico para el Atlético de Madrid. Enorme. No tendría ningún problema en que el estadio se llamara Cholo Simeone o que le pusieran una estatua en reconocimiento a cómo reconstruyó al equipo, porque eso fue lo que hizo el Cholo Simeone, reconstruir a un equipo a la deriva, un equipo que estaba como hoy están el Sevilla o el Valencia, con el agravante de que ellos sí descendieron y que durante muchos años, a lo mucho, aspiraban a acabar en 4º lugar, como ocurrió una vez con Javier Aguirre, y poco más, muy poquito más. Estaban muy lejos del nivel de semi-excelencia, en algunos momentos de excelencia, al que les sometió el nuevo técnico en ese momento, Cholo Simeone, nuevo entre comillas, ¿no? Porque fue un éxito, una gran gestión de 2013 a 2021. Ganó la Copa del Rey en su primer año, se metió a finales de Champions League en el segundo año, es decir, 2014, y en el cuarto año, 2016, ganó 2 Europa Leagues, una condicionada ciertamente por la eliminación del equipo en Champions League. Si no lo hubieran eliminado en fase de grupos, que fue un fracaso terrible, no habría jugado la Europa League, pero bueno, de todas formas la jugó y la ganó. ¿Y saben qué? Es que en las ligas, también eso se puede observar. No solamente es que ganó 2 ligas, la 2014 y la 2021, es que las que no ganó, entre 2015 y 2020, tuvo varios subcampeonatos. ¿Ok? Lo superaba el Barça o lo superaba el Real Madrid, pero generalmente era así, que el Barça quedaba primero, el Atlético quedaba segundo y el Real Madrid tercero, ¿no? Lo superaba uno de los dos, pero no los dos y mucho menos con tanta distancia. Y lo que hemos visto en los últimos años, es decir, de 2003 a 2021, un equipo que ganó 2 veces la Liga, que varias veces quedó subcampeón, y en los últimos 5 años no solamente es que no haya ganado nada, todos los títulos del Cholo Simeone fueron entre 2013 y 2021, pero es que además de 2021 a 2026 no solamente es que tenga 0 títulos, sino que ha dejado de competir en la Liga. Ya no ha quedado en segundo lugar, ya no siempre queda en tercero, porque ya perdió contra el Girona esa posición hace unos años, y este año
también está camino a perderla ante el Villarreal. Y eso, siendo el Atlético de Madrid, manejando los presupuestos que maneja el Atlético de Madrid, se tiene que cuestionar. Así como damos por buena la idea general de que el Atlético no está al nivel de gasto del Barça y del Atlético de Madrid y del Real Madrid, por más que sí, el Barça ha dejado de gastar, pero sigue teniendo una nómina extraordinaria, futbolistas en los que muy difícilmente uno, dos o máximo tres jugadores del Atlético de Madrid encontrarían un lugar en el 11 de gala del Barcelona. Tiene mejores jugadores, están mejor pagados, tanto el Barça como el Real Madrid. Todo eso puede funcionar para explicar cierta parte de la realidad que vive el Atlético de Madrid como tercero. Pero es que la distancia que tiene el Atlético de Madrid respecto a los dos grandes de España es idéntica a la que tiene el Atlético de Madrid respecto a los que vienen de abajo, al Villarreal y compañía. Si no es que es más grande todavía la diferencia que tiene el Atlético de Madrid sobre el Villarreal, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao, Betis, etcétera, etcétera. Esa distancia que tiene respecto al cuarto, quinto, sexto, séptimo mayores presupuestos de España nos obliga a cuestionar que el equipo no quede en tercer lugar, ¿no? Que ya le haya pasado cuando lo perdió ante el Girona, que le esté pasando este año en contra del Villarreal, no porque haga diferencia ser tercero o cuarto, da exactamente lo mismo, sino porque este equipo podemos ver año con año que no solamente ha dejado de ganar, sino que cada vez está más lejos de equipos contra los que supo competir muy bien. No se trata de ganar la Liga al Barça y al Madrid, sino de competir, de ganarla a veces, como lo hizo muy bien, tremendo que lo haya hecho una vez, maravilloso que lo haya hecho dos veces, pero sobre todo que compitió durante varias temporadas en las que el equipo no fue campeón, pero que estuvo ahí hasta el final, algo que ha dejado de hacer en los últimos 5 años. Del partido de hoy, realmente hay tan poquitas cosas que analizar. Pasaron tan pocas cosas para hacer un partido de vuelta de Champions League. El Atlético de Madrid salió a que no pasara absolutamente nada. Tampoco es que el Arsenal quería que pasaran muchas cosas. Eso lo sabíamos de antemano, que iba a ser un partido marcado por el que cometiera menos errores. Y los dos, lejos de tener un partido de tú a tú, era un partido de usted a usted, ¿no? Con excesivo respeto y miedo a que le hiciera daño el rival. Y aún así cayó el gol, una gran jugada, un muy buen pase de Saliba entre líneas ante un Atlético de Madrid presa de su propia idea de juego, que no presiona, que espera, se abre una línea de pase, el defensa francés la encuentra muy bien, Gyökeres, que hace un partido del que ya hablaré, porque quiero primero terminar con el Atlético de Madrid. Gyökeres no logra aprovechar del todo ese pase, por lo menos no para que acabara en remate a portería, pero conduce, pasa la pelota. El Arsenal es muy, muy paciente, esa es una virtud, a veces se convierte en defecto, pero en este caso Trossard hace las cosas como requería en ese momento. La situación de tener la pelota en el área, una oportunidad única en los últimos minutos del primer tiempo, el remate, Oblak, que la deja viva y que aprovecha Bukayo Saka para anotar el único gol del partido en un momento clave antes de que se fueran al descanso. Entonces, el plan A no salió. Muchas veces lo hemos visto. El Atlético de Madrid, por más que trata de cerrar partidos o de que no le metan gol, siempre le acaban metiendo gol y entonces tiene que cambiar. Entonces, nunca va a ser su plan A, siempre va a ser su plan B. Y aún así, no vimos ese Atlético de Madrid que sí vimos una vez que el Barça ya le había remontado o que le había empatado en el marcador global. No vimos a ese Atlético de Madrid que reaccionó ante la adversidad, ante ver que estaba quedando eliminado. Ocurrió en cuartos de final, ha ocurrido, ocurrió en la Copa del Rey cuando viene atrás y empata, antes de que otra vez, ¿no? Una vez que empata, se vuelve a echar para atrás y acaba queriendo los penales y sentenciado. Esa es la misma historia de tantas veces, ¿no? Un Atlético de Madrid que A, quiere como prioridad única mantener el cero en su portería, B, le meten gol, C, si este gol repercute directamente en sus posibilidades de clasificar, porque está quedando fuera directamente, entonces sí que activa otra manera de jugar, y bueno, a veces lo logra, a veces no lo logra. Y hoy hizo muy poquito en el segundo tiempo. Incluso
en aquellas jugadas de cierta polémica, creo que hay poco que debatir, ¿no? Esa jugada en la que Gabriel presiona a Giuliano Simeone, Simeone deja pasar la pelota porque quiere pegarla de derecha y solamente tiene el perfil zurdo y dice a ver si me dan penal, pues no era penal. Aquella en la que le cometen falta a Griezmann, sí, era falta, pero venía precedida de una falta debatible, tampoco tan indiscutible, pero bueno, ya había sido marcada y creo que sí hay falta de Pubil dentro del área antes de que le cometiera falta a Griezmann, pero muy poquitito. Una de Sorloth en la que ni siquiera remata, abanica la pelota ya sobre los minutos finales. El problema de Gyökeres, por ejemplo, es que no las mete, ¿no? El caso de Sorloth es que ni le pega al balón. ¿Cómo te gastas tanto en un jugador así? Que bueno, sí, te metió un gol muy importante en contra del Barcelona, no se va a negar, pero no es un jugador para una semifinal de Champions League cuando necesitas un gol, ¿no? Y poquito más, muy poquito más. Una jugada que me acuerdo en la que no logra controlar bien un cambio de juego Molina y ya está. Salen Griezmann y Julián, tampoco hicieron gran cosa, pero bueno, sabes que son dos jugadores, los dos únicos jugadores que te pueden cambiar un partido así. Seguramente Julián muy condicionado por su lesión. El problema de lesionarse en un partido como el de ida con tan poca distancia del de vuelta, no es si el jugador va a estar o no va a estar, porque seguramente va a estar. El gran problema, y lo que se analiza poco, no es el debate de ¿va a jugar Julián o no va a jugar Julián? ¿Cómo va a jugar Julián? ¿A qué nivel va a estar? Y claramente no estuvo a un nivel óptimo y eso jugó en contra del Atlético de Madrid. Y el que saliera Griezmann del campo, pues dejó al Atlético de Madrid sin sus dos futbolistas campeones del mundo y determinantes que realmente en la cancha, no solamente en el Atlético de Madrid, sino tomando en cuenta los 22 que estaban en la cancha, los jugadores con más peso específico y capacidad de dar golpes como un gol que te mete en una final de Champions League, eran por encima de cualquier otro vestido con los colores que fueran, de los 22 que están en la cancha, eran Julián y Griezmann. Sacas a Julián, también sacas a Griezmann, metes a muy buenos jugadores como Thiago Almada y Alex Baena. El problema es que aunque son muy buenos, ¿cuándo han sido buenos esta temporada? ¿Qué momento recordamos de Almada o de Baena que justifique que Cholo Simeone haya decidido que iba a ser justo hoy el día en que justificaran la inversión del Atlético de Madrid? Justo hoy, cuando han hecho tan poco en la temporada, lucía difícil, ¿no? Lucía más a movimiento desesperado y poco coherente con la necesidad de ganar este partido, de empatarlo, ¿no? Por lo menos para llevarlo a la larga. Y así, ya sin Griezmann y sin Julián, con un Baena y con un Almada, que vuelven a demostrar que ese es otro tema largo, que Cholo Simeone le han fichado grandes jugadores, pero todos, la gran mayoría de ellos, la inmensa mayoría, empeoran en el Atlético de Madrid. Ese es un caso gravísimo que hay que analizar y que creo que no se analiza lo suficiente. Lejos de... El Manchester City es el mejor ejemplo. Llegan fichajes que la gente dice, ¿y este güey por qué costó tanto dinero? Y en ese momento no valían tanto, pero en el Manchester City justifican lo que costaron y muchas veces, no digo que siempre, obviamente, hay casos que no, pero generalmente no solamente acaban justificando lo que costaron, sino que acaban valiendo mucho más y con la sensación de que salieron baratos, lo que te habla de un gran técnico. ¿Qué pasa en el Atlético de Madrid? Justo lo contrario. Futbolistas que parecen muy, muy buenos, que son muy, muy buenos, pero que en el Atlético de Madrid lo dices, puta, es que pagaron demasiado por este güey, ¿no? Porque Baena en el Villarreal, pues parecía mucho mejor de lo que es en el Atlético de Madrid. Y como él, tantos y tantos y tantos. A mí la opción de Thiago Almada nunca me gustó tampoco, porque nunca había demostrado, siendo todavía un jugador joven, pero por los equipos en los que ha desfilado, bueno, el haber cambiado ya tantos equipos y tantas ligas, ya está en la MLS, en el fútbol brasileño, ya te habla de que algo está mal con Thiago Almada, pero en general, los jugadores a los que trae el Atlético de Madrid no mejoran cuando están al mando del Cholo Simeone. El Arsenal entonces está en la final, posiblemente se enfrente al Paris Saint-Germain, eso es lo que yo creo que va a ocurrir.
El Paris Saint-Germain es muy favorito en esa final eventual, hipotética. El Bayern Múnich también sería favorito, pero ahí sí veo una final mucho más pareja, con muchas más posibilidades del Arsenal de hacer la vida difícil al Bayern. Esa final, que no descarto, pero que creo que es la menos probable de las dos, es la que me da a mí mayor sensación, o una sensación, de que el Arsenal podría ganar la Champions. Contra el Bayern, creo que el Bayern sería favorito, creo que el Bayern la va a ganar, o sea, favorito obviamente va a ser, pero si el Bayern enfrenta al Arsenal en la final de la Champions, sigo pensando que el Bayern la va a ganar, pero las posibilidades del Arsenal me parece que serían mucho mayores a si enfrenta al Paris Saint-Germain. Creo que el Arsenal le puede hacer la vida mucho más difícil a un equipo como el Bayern, mucho más romántico. Ya además le hizo daño y mucho, una mucho mejor versión del Arsenal en la primera fase de esta Champions League, pero sí tengo esa sensación que este Bayern abierto puede cortocircuitar ante un Arsenal cínico. Mientras que un Arsenal cínico no es que se desplomaría y perdería 5-0 como hizo el Inter de Milán, eso no le pasaría en una final contra el PSG, pero sí no le veo con muchos argumentos como para poder vencer al equipo francés si es que llega a ser el finalista. Lo cierto es que nos espera un Bayern contra Paris Saint-Germain que a todas luces sí enfrenta a los dos mejores equipos de Europa. El de hoy fue una especie de partido por el tercer lugar, ¿no? No descarto las opciones del Arsenal, insisto, pero sí fue eso, ¿no? Una final de consolación, la ha ganado el Arsenal, no sé si le va a servir de mucho, dependiendo de si gana o no gana la Premier League. Una Premier League en donde de repente el empate del Manchester City le abre del todo esa posibilidad otra vez de ser campeón. Un Arsenal que cuando está arriba es cuando más, obviamente, pues mientras más arriba estás, iba a decir una tontería, cuando está arriba más se marea, pues sí, esa es la teoría, ¿no? Pero bueno, en el caso del Arsenal es que le da ese vértigo, ¿no? Que le viene mucho mejor llegar como segundo, sin presión. De hecho, su mejor momento ha sido a partir de la derrota en contra del Manchester City, en la que de una u otra manera ya el mundo se le cayó encima, entonces ya no había nada que se le pudiera caer. Una vez que se te cae el mundo encima, ya no queda nada, ¿no? Y a partir de ahí, el Arsenal, no sin trabajo, le gana al Newcastle 1-0 con ese gol de Berechi ese tras tiro de esquina. No sin trabajo, logra sacar el 1-1 en el Metropolitano, que esa es otra cosa, ¿no? El Atlético de Madrid, cuando hablaba de los momentos de esta temporada, el Atlético de Madrid en el segundo tiempo contra el Arsenal es muy superior al Arsenal. Además, Lookman falla 2 goles muy claros y ese Atlético de Madrid, que es el que esperaba ver yo, no esperaba yo que el Atlético de Madrid ganara, esperaba ver un Atlético de Madrid como el del segundo tiempo en el partido de ida. Si no de inicio, sí una vez que estuvieran abajo en el marcador. Y nunca vimos a ese Atlético de Madrid, ¿no? Pero bueno, cerrando ese paréntesis, la realidad es que este Arsenal ha tenido esos momentos de dificultad, pero los ha logrado sortear. Esa caída libre que estábamos presenciando se ha frenado, el equipo ha sacado puntos importantes, jugó muy bien el primer tiempo en contra del Fulham, el segundo tiempo no existió, pero venía de hacer un muy buen primer tiempo en contra de los Cottagers y ahora mismo no solamente son líderes, sino que están a 3 partidos de ser campeones de la Premier League y solamente uno creo que va a marcar si los serán o no los serán. Y es el siguiente, contra el West Ham United. El Día de las Madres, el 10 de mayo, y no va a tener madre ese partido, porque el West Ham, si pierde, desciende prácticamente. No es que pierde el West Ham, desciende, gana el Arsenal y es campeón. No, matemáticamente no va a pasar, pero sí sería ya el destino ineludible de ambos. West Ham United tiene por lo menos que sacar un puntito para seguir con vida, necesita ganar, juega en casa, va a ser muy complicado para el Arsenal. Y después ya se vienen 2 partidos muy a modo. Contra el Burnley en casa, Burnley descendido. Sí, es el Arsenal y podría pasar todo, pero ni siquiera el Arsenal me imagino cayendo en ese partido. Y luego contra el Crystal Palace,
que tiene la gran oportunidad y ventaja el Arsenal de que si el Palace avanza a la final de la Conference League, que todo indica que así será, tras su victoria contra el Shakhtar Donetsk, entonces estará enfocado y mentalizado el Crystal Palace en esa última jornada de la Premier League, en el partido final de la Conference, contra el Rayo Vallecano o contra el Estrasburgo. Lo juegan el fin de semana, domingo creo, el partido en contra el Arsenal, y luego el miércoles, jueves, cuando quiera que se juegue la final de la Conference League, el Crystal Palace tendrá que jugar ese partido, que obviamente para un equipo como el Crystal Palace va a ser súper prioritario, a pesar de que el Palace está haciendo una mala temporada, es un equipo peligroso, es un equipo especializado en ganarle o en sacarle puntos a equipos grandes, lo ha hecho siempre, o por lo menos en los últimos 6, 7, 8 años, con Oliver Glasner lo ha hecho mejor todavía, y no se puede descartar que el Arsenal en la última jornada caiga ante el Crystal Palace, pero si el Arsenal logra ganar al West Ham y luego al Burnley, se enfrentará un Palace en la última jornada, seguramente enfocado en la final de la Conference League, y eso pues le allanará el camino al Arsenal a ganar por fin la Premier League por primera vez desde 2004. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.